Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida una vez más a este club de lectura conmigo. Yo soy Marilyn y estamos aquí leyendo al Dr. Joe Dispenza con Deja de ser tú, la mente crea la realidad. No sé cómo estás sintiendo tú la lectura a este punto. Ayer quedé un poco impactada, debo de admitirlo, porque me di cuenta de que fueron 50 minutos. Me emocioné un poco. Pero bueno, el tema de ayer estuvo bastante interesante y por ser un tema bastante denso, me dejé llevar hasta que llegáramos a un punto, digamos que, donde se pudiera concluir el tema, porque creo que sirve de mucho entender que personas incluso como el Dr. Joe Dispenza, que es un tipo que verdaderamente ha logrado, primero que todo, sanarse a sí mismo de un accidente tan loco y fuerte como el que tuvo, y desde allí descubrir toda esa gran um, técnica. Yo le voy a decir técnica, porque es que es una técnica de sanación. Así que bueno, vamos a iniciar la lectura del día de hoy. Primero, debo mencionar que estoy fastidiada de que esta silla haga tanto ruido cada vez que me muevo. Al mismo tiempo, invitarte a que me acompañes a tomar 3 inhalaciones y exhalaciones bien profundas. Vamos a decirle a nuestra mente y a nuestro cuerpo de que vamos a leer, de que estamos en calma, estamos en tranquilidad. Así que te voy a invitar a que me acompañes inhalando profundamente. Y exhala. Inhala. Y exhala. Una vez más, inhala. Y exhala. Tomamos conciencia de este momento presente. El momento presente es el único momento en donde la vida está ocurriendo. El pasado ya fue y el futuro aún no ha llegado. Así que vamos a permitirnos que este momento presente nos otorgue todos los milagros maravillosos de los que el Dr. Joe Dispenza tanto habla. Así que retomamos la lectura. Estamos en la página 198. Del victimismo a la abundancia inesperada, como una mujer cerró el vacío. Pamela, que asistió a uno de mis seminarios, cosechó los beneficios de afrontar su vida con el coraje de una observadora cuántica. Estaba teniendo problemas económicos porque su exmarido, que llevaba 2 años en el paro, no le mandaba la manutención de sus hijos. Frustrada, enojada y decepcionada, incluso había reaccionado negativamente a situaciones que no tenían nada que ver. La meditación que hicimos aquel día trataba de cómo el producto final de cualquier experiencia es una emoción. Como tenemos tantas experiencias con la familia y los amigos, compartimos las emociones que nos provocan con ellos. Normalmente esto es bueno. Los vínculos relacionados con los lugares donde hemos estado, las cosas que hemos hecho, incluso los objetos que hemos compartido, pueden fortalecer nuestra conexión con los demás. Pero la desventaja es que también compartimos las emociones de las experiencias negativas. Nos vinculamos energéticamente unos con otros en un lugar más allá del tiempo y el espacio. Como estamos enredados con los demás, para usar términos cuánticos, y con frecuencia nos vinculamos por medio de emociones que tienen que ver con la supervivencia, cuando seguimos conectados a experiencias y emociones negativas, nos es casi imposible cambiar. Por eso la realidad sigue siendo la misma. En el caso de Pamela, los sentimientos de ansiedad, culpa e inferioridad de su exmarido por no poder pasarle el dinero de la manutención estaban entretejidos en la trama del estado emocional de ella, junto con sus sentimientos de victimización, resentimiento y carencia. A la menor oportunidad, su victimismo levantaba su fea cabeza y creaba un resultado negativo. Sus emociones destructivas y la energía que generaban la habían paralizado en un estancamiento mental, físico y existencial. Como ella y su exmarido estaban unidos por las vivencias, emociones y energías negativas que compartían, todos sus intentos de cambiar sus circunstancias en relación con él eran inútiles.
El taller ayudó a Pamela a ver que debía romper este vínculo de desprenderse de las emociones que la definían en su realidad actual. También aprendió que el ciclo de pensar, sentir... Lo siento. También aprendió que el ciclo de pensar, sentir y actuar de la misma forma durante años puede producir un efecto cascada y activar los genes que causan enfermedades. Y ella no quería que le pasara eso. Algo tenía que cambiar. Un momento, por favor, que necesito agua. ¿Tú has tomado agua? Toma agua también. El agua es muy importante. Si no tomamos agua, ¿cómo nos encargamos de que nuestro cuerpo funcione bien? Hay que darle al cuerpo herramientas que necesita. Agua, por lo menos. Mi garganta está como que... Me gusta esta frase, porque como Pamela me contó más tarde, durante la meditación reconoció las emociones perjudiciales que su victimización había creado. Impaciencia con sus hijos, quejas y acusaciones, y los sentimientos de desesperación y carencia. Se desprendió de estas emociones causadas por experiencias pasadas y de su egocéntrico estado del ser, y los entregó a una mente superior. Pamela liberó así en el campo cuántico toda su energía estancada, cerrando así el vacío entre quien creía ser y la imagen que proyectaba al mundo. Lo hizo tan bien, empezó a sentirse tan contenta y agradecida que no solo deseaba la abundancia para ella, sino para todo el mundo. Reemplazó sus emociones egoístas por otras altruistas. Al levantarse de la sesión de meditación, ya no era la misma mujer de antes. Esa meditación estuvo poderosa. La energía liberada de Pamela le indicó al campo que empezara a organizar resultados que coincidieran con la nueva persona en la que se estaba convirtiendo. Recibió casi al instante la evidencia de ello de dos formas. La primera tenía que ver con sus negocios en Internet. Cuando en el pasado había intentado crear uno, estuvo consultando constantemente su página web, preocupada, y solo tuvo unos resultados mediocres. La mañana del seminario había empezado su segundo negocio en la red, pero estaba demasiado ocupada como para pensar en los resultados durante el día. Pero por la noche, mientras sentía los efectos positivos de haber dejado de aferrarse al pasado, se sintió incluso mejor al descubrir que había ganado $10,000 con su negocio en Internet. Pamela recibió la segunda evidencia al cabo de 3 días, cuando su asistencia social le llama para comunicarle que su exmarido le había mandado un cheque, pero no con la cantidad de aquel mes, sino de $12,000, para pagarle el dinero atrasado de la manutención. Estaba más que encantada de haber ganado cerca de $22,000 después de hacer aquella meditación. ¡Oh! $22,000 con una meditación. ¿Qué pasa aquí? Dr. Joe. No había hecho nada en el reino físico para crear estos resultados y nunca se había imaginado que fuese el dinero el que la encontrara a ella, pero se sentía de lo más agradecida. La historia de Pamela ilustra el poder de desprenderse de las emociones negativas. Cuando estamos envueltos en nuestro viejo modo de pensar y en nuestras conductas y percepciones habituales, nos resulta imposible encontrar una solución para los problemas arraigados en el pasado. Y estos problemas, en realidad, experiencias, producen emociones de un gran poder energético. En cuanto renunciamos a ellas, sentimos que se libera una gran cantidad de energía, y la realidad vuelve a organizarse como por arte de magia. Al dejar atrás el pasado, empezamos a divisar el futuro. Piensa en cuánta energía creativa te está consumiendo la culpabilidad, los juicios, el miedo o la ansiedad que te causan las personas y experiencias del pasado. Imagínate cuántas cosas positivas más podrías hacer si transformaras la energía destructiva en energía productiva. Contempla lo que podrías alcanzar si en lugar de centrarte en sobrevivir, una emoción egoísta, intentaras generar intenciones positivas, una emoción altruista. Pregúntate, ¿a qué energía procedente de experiencias pasadas en forma de emociones limitadoras me estoy aún aferrando que refuerza mi anterior identidad y me ata a mis circunstancias actuales? ¿Podría transformarla en un estado elevado que me permitiera crear un resultado nuevo y distinto? Meditar te ayudará a eliminar algunas capas, a sacarte algunas máscaras que te has puesto. Ambas cosas impedían que esta inteligencia superior fluyera dentro de ti.
Al sacar estas capas te vuelves transparente. Lo eres cuando la imagen que das al mundo es la de quien eres de verdad. Y cuando vivas de este modo sentirás un estado de gratitud o una gran dicha, que es en realidad nuestro estado natural del ser. Y entonces empezarás a dejar atrás el pasado para divisar el futuro. A medida que apartas los velos que le impiden a esta inteligencia fluir dentro de ti, te vuelves más como ella. Te vuelves más afectuoso, más generoso, más consciente, más resuelto, porque esta es su mente. El vacío se cierra. En este punto te sientes feliz y completo. Ya no dependes del mundo exterior para que te defina. Las emociones elevadas que sientes son incondicionales. Nadie ni nada pueden hacerte sentir así. Eres feliz y quien eres es simplemente lo que te inspira a hacerlo. Ya no sigues viviendo en un estado de carencia o de deseo. Y lo más curioso es que cuando ya no necesitas nada ni quieres nada, es cuando puedes empezar a hacer que las cosas se manifiesten de manera natural. La mayoría de la gente, cuando intenta crear algo, lo hace en un estado de carencia, de baja autoestima, de separación o sintiendo alguna otra clase de emoción limitadora, en lugar de hacerlo en un estado de gratitud, entusiasmo o plenitud. Es entonces cuando el campo cuántico te responde mejor. Todo este proceso empieza reconociendo que existe este vacío en ti y meditando sobre los principales estados emocionales negativos de tu personalidad. A no ser que estás preparado para observarte atentamente y analizar tus inclinaciones con sinceridad y bondad, sin maltratarte por tus defectos, estarás siempre envuelto en algún episodio del pasado y en las emociones negativas que te causó. Obsérvalas, entiéndelas, suéltalas y crea algo nuevo con la energía que liberas al separar de tu cuerpo la mente y entregársela al campo. Las artimañas de la publicidad. Las agencias publicitarias y sus clientes conocen a la perfección la idea de carencia y el papel que desempeña al condicionar nuestra conducta. Quieren hacernos creer que tienen la solución para nuestro problema, que si nos identificamos con sus productos desaparecerá el vacío que sentimos por dentro. Los anunciantes incluso ponen caras famosas en sus anuncios sembrando la semilla en el subconsciente de los consumidores para que te identifiquen su nuevo yo con esas personas. ¿No te gusta ser como eres? Compra algo. ¿No encajas en la sociedad? Compra algo. ¿Sientes una emoción negativa causada por una pérdida, separación o deseo? Este microondas, televisión panorámica, vehículo, móvil, entre otros, lo que sea, es la solución. Te sentirás mejor, la sociedad te aceptará y también tendrás un 40% menos de sensación de vacío. A todos nos controlan emocionalmente con esta idea de carencia. ¡Wow! Me encantó esta partecita, como mi parte preferida hasta ahora. ¿Cómo empezó mi transformación? Quizá te sirva de inspiración. He empezado el capítulo contándote que mientras estaba sentado en el sofá, descubrí que había una buena brecha entre quién era yo y la imagen que daba al mundo. Por eso, me gustaría concluirlo contándote el resto de la historia. En aquella época, estaba viajando mucho para dar charlas a las personas que me habían visto en la película. ¿Y tú qué sabes? Yo no he visto esa película, pero creo que está en Netflix. Cuando hablaba ante un grupo de gente, me sentía muy vivo y estoy seguro de que incluso hasta feliz. Pero en aquel momento me sentía como anestesiado. Fue entonces cuando descubrí lo que me pasaba. Me estaba mostrando tal como los demás esperaban que fuera, basándose en la imagen que daba en la película. Había empezado a creer ser otra persona de la que era y necesitaba el mundo para que me la recordara. Era como si estuviera llevando dos vidas y ya no quería seguir atrapado en esta dualidad. Aquella mañana, mientras reflexionaba en soledad, sentí mi corazón latiendo y me pregunté quién lo hacía palpitar. Comprendí de golpe que me había alejado de esta inteligencia innata. Cerré los ojos y me concentré en ella. Empecé a admitir quién había estado siendo, qué había estado ocultando, lo desdichado que era. Empecé a entregar algunos aspectos míos a una mente superior. Después pensé en quien no quería seguir siendo. Decidí que no quería seguir viviendo con la misma personalidad. Observé mi conducta, mis pensamientos y mis sentimientos inconscientes que alimentaban mi antiguo yo y los repasé hasta conocerlos a fondo. A continuación, pensé en quién quería ser como una nueva persona, hasta convertirme en ella. De súbito me sentí distinto, feliz. Este cambio no tenía nada que ver con el mundo exterior. Era parte de una identidad que no dependía de lo externo. Sabía que había dado con algo importante.
Después de meditar en el sofá, vi que algo en mí había cambiado y me llamó la atención, porque al levantarme ya no era la misma persona. Al ponerme en pie, me sentí de lo más consciente y vivo. Era como si estuviera viendo un montón de cosas por primera vez. Me había quitado algunas máscaras, pero quería llegar todavía más lejos. Decidí apartarme de mi vida habitual durante 6 meses. Seguí con mi práctica clínica hasta cierto punto, pero cancelé todas las conferencias. Mis amigos creyeron que estaba perdiendo el juicio. Era verdad, porque la película ¿Y tú qué sabes? Estaba arrasando y me recordaron el montón de dinero que podía ganar si aprovechaba el filón. Pero les dije que no pensaba subirme a la tarima hasta no ser la persona ideal que yo quería ser y no la que el mundo esperaba. No quería dar ninguna charla más hasta no ser un fiel ejemplo de todo cuanto enseñaba. Necesitaba tomarme un tiempo para meditar y cambiar de verdad en mi vida, y quería que la felicidad me viniera de dentro y no de fuera. Y además, deseaba transmitir todo esto en mis charlas. Mi transformación no fue inmediata. Meditaba cada día observando mis emociones negativas y empecé a desmemorizarlas, una por una. Empecé el proceso meditativo de desaprender y reaprender, y me dediqué durante meses a cambiar por dentro. Mientras tanto, desmantelé mi antigua identidad y dejé el hábito de ser el mismo de siempre. Fue entonces cuando comencé a sentirme contento porque sí, cada vez era más y más feliz, y esta emoción no tenía nada que ver con el mundo exterior. Hoy en día, reservándome un rato para meditar cada mañana porque quiero conservar este estado del ser. Es que lo que él dijo fue: hoy en día sigo reservándome un rato para meditar cada mañana porque quiero conservar este estado del ser. Sea cual sea la razón por la que este libro te ha traído, has de saber que cuando decides cambiar de adquirir otro estado mental, sea cual sea la razón por la que este libro te ha traído, has de saber que cuando decides cambiar debes adquirir otro estado mental. Sé muy consciente de lo que haces, lo que piensas, de cómo vives, de lo que sientes y de cómo estás siendo, hasta ver que esa persona no eres tú y que no quieres seguir siéndolo. Y este cambio deberás hacerlo incluso a nivel visceral. Estás a punto de aprender lo que yo aprendí, los pasos que di para cambiar a nivel personal. Pero ánimo, es muy posible que en tu vida ya hayas hecho algo parecido. No obstante, para transformar este método en una habilidad necesitas conocer algunas cosas del proceso meditativo. Veámoslas. Esta es mi parte preferida, no lo sé. La meditación. La desmitificación de lo místico y las ondas de tu futuro. En el capítulo anterior he hablado sobre la necesidad de cerrar el vacío entre quién somos y la imagen que damos al mundo. Cuando lo hacemos, podemos dar los pasos para liberar la energía que nos permitirá convertirnos en el yo ideal que deseamos ser, inspirándonos en algunas de las grandes figuras de la historia como Gandhi y Juana de Arco. Como he señalado antes, uno de los secretos para abandonar el hábito de ser el mismo de siempre es intentar ser mejor observador, ya sea siendo más metacognitivo, observando tus pensamientos, aquietando la mente o prestando más atención a tu conducta y a las respuestas emocionales desencadenadas por los elementos de tu entorno. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes hacerlo? Es decir, ¿cómo puedes ser más observador, romper los vínculos emocionales con el cuerpo, el entorno y el tiempo y cerrar el vacío? La respuesta es sencilla: con la meditación. Tal vez te hayas advertido que a estas alturas del libro te he despertado la curiosidad con mis breves alusiones a la meditación como medio para dejar de ser el mismo de siempre y empezar a crear una nueva vida como tu yo ideal. También he señalado que la información ofrecida en la primera y la segunda parte de este libro te prepara para entender lo que estarás haciendo cuando apliques los pasos meditativos en la tercera parte. Ha llegado el momento de explicarte el funcionamiento interior del proceso al que me refiero como meditación. Cuando vemos la palabra meditación, lo primero que nos viene a la cabeza es alguien sentado con las piernas cruzadas ante un altar en su casa o un yogui barbudo cubierto con una túnica sentado en una aislada cueva del Himalaya o alguna otra imagen parecida. Esta persona quizás sea una representación de lo que tú entiendes como un método para aquietarse, vaciar la mente, concentrarse en un pensamiento o dedicarse a cualquier otra de las distintas prácticas de la meditación.
Existen muchas técnicas meditativas, pero en este libro espero ayudarte a sacar el mayor provecho posible de la meditación, a acceder y entrar en el sistema operativo de la mente subconsciente para dejar de ser el mismo de siempre y pensar, creer, actuar y sentir de una distinta manera. Para observar todo esto y en cuanto te hayas metido en el sistema operativo, reprogramar desde el subconsciente el cerebro y el cuerpo para renovar tu mente. Cuando tus pensamientos, ideas, acciones y emociones dejan de ser inconscientes y te das cuenta de ellos mediante la atención, rompes las cadenas de ser el mismo de siempre y te conviertes en una persona nueva. En el resto del libro te explicaré cómo llegar al punto de acceder al sistema operativo y ser consciente de tu inconsciente. Primera definición de meditación: el autoconocimiento. En el lenguaje tibetano, meditar significa conocer algo. Por esta razón, utilizo la palabra meditación como sinónimo de autoobservación y crecimiento personal. Después de todo, para conocer cualquier cosa debemos pasar un tiempo observándola. El momento crucial de cualquier cambio es cuando pasamos de ser algo a observar ese algo. Otra forma de ver esta transición es cuando pasamos de ser un actor a ser un actor espectador. Una analogía sencilla sería cuando los atletas o artistas, golfistas, esquiadores, nadadores, bailarines, cantantes o actores quieren cambiar algo de su técnica y su entrenador les hace mirar un video en el que aparece. ¿Cómo iban a cambiar su técnica si no ven la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo? Con tu antiguo yo y tu nuevo yo ocurre lo mismo. ¿Cómo vas a dejar de actuar de un modo en particular si no eres consciente de él? A menudo uso la palabra desaprender para describir esta etapa del cambio. El proceso de conocerte funciona en ambas direcciones. Necesitas ver tu antiguo yo y tu nuevo yo. Debes observarte con una gran precisión y atención, como he descrito, para que ningún pensamiento, emoción o conducta inconsciente te pase desapercibido. Como gracias al tamaño del lóbulo frontal dispones del equipo necesario para llevar este proceso a cabo, puedes observarte y decidir lo que quieres cambiar para dar lo mejor de ti en la vida. Decide dejar de ser el mismo de siempre. Cuando adviertes esos aspectos inconscientes de tu antiguo yo, que residen en el sistema operativo del subconsciente, estás empezando el proceso de cambiar todo lo que no te gusta de ti. ¿Qué pasos das cuando decides actuar de otro modo? Te distancias del mundo exterior lo bastante para pensar en lo que debes hacer o no hacer. Tomas conciencia de muchos aspectos de tu antiguo yo y planeas una línea de acción relacionada con este nuevo yo. Por ejemplo, si quieres ser feliz, el primer paso es dejar de ser infeliz, es decir, deja de tener pensamientos que te hacen sentir desdichado y sentir emociones de pena, dolor y amargura. Si deseas ser rico, deja de hacer lo que te empobrece. Si quieres estar sano, deja de llevar un estilo de vida poco sano. Estos ejemplos son para mostrarte que primero debes decidir dejar de ser el mismo de siempre hasta tal punto que con tu nueva forma de pensar, actuar y ser, adquieres una personalidad nueva. Si eliminas los estímulos del mundo exterior cerrando los ojos y calmándote, reduciendo los estímulos sensoriales, aquietando el cuerpo y dejando de centrarte en un tiempo lineal, advertirás lo que estás pensando y sintiendo. Y si empiezas a fijarte en tus estados inconscientes de la mente y el cuerpo y logras conocer tus programas inconscientes de la mente y el cuerpo, ¿estarás meditando? La respuesta es sí. Meditar es conocerse a sí mismo. Una vez escuché que meditar, si tú separas meditar y pones separo, editar es como que me edito a mí mismo. ¿Sí lo entendiste? Para no extenderme. Si ya no eres esa antigua personalidad y en su lugar estás advirtiendo distintos aspectos de ella, ¿no crees que eres la conciencia observando los programas de tu identidad pasada? Es decir, si estás observando tu antiguo yo, ya no lo estás siendo. Al pasar de la inconsciencia a la conciencia, has empezado a objetivizar tu mente subjetiva. En otras palabras, al fijarte en tu viejo hábito de ser el mismo de siempre, comienzas a distanciarte de esos programas inconscientes y tienes más control sobre ellos. Por cierto, si logras contener estos estados habituales de la mente y el cuerpo, las células nerviosas dejan de activarse juntas y ya no siguen conectándose. A medida
que podas el hardware neurológico de tu antiguo yo, dejas de enviar las mismas señales a los mismos genes. Estás abandonando el hábito de ser tú. ¡Qué bonito! Vamos a leer esta última parte y dejamos esta lectura hasta allí. Contempla una expresión de tu yo nueva y mejor. Vamos a dar un paso más. En cuanto conoces tu antiguo yo, hasta el punto de que ningún pensamiento, conducta ni sentimiento te hace caer sin darte cuenta las pautas de antes, coincidirás conmigo en que sería una buena idea empezar a conocer tu nuevo yo. Por lo tanto, puedes preguntarte, ¿cuál es la mejor expresión de mí mismo que me gustaría ser? Al contemplar estos aspectos de tu yo, el lóbulo frontal se activa y empiezas a hacer que tu cerebro ya no funcione como antes. Mientras el lóbulo frontal, que es el jefe, se hace esta nueva pregunta, contempla el paisaje del resto del cerebro y combina a la perfección todos los conocimientos y experiencias que ha almacenado en un nuevo modelo de pensamiento. Te ayuda a crear una representación interior para que te concentres en ella. Este proceso contemplativo construye nuevas redes neurológicas en tu cerebro mientras te haces esta pregunta fundamental. Las neuronas empiezan a activarse y conectarse en nuevas secuencias, estructuras y combinaciones porque estás pensando de distinta manera. Y cuando haces que tu cerebro ya no funcione como antes, estás cambiando tu mente. Mientras planeas tus acciones, especulas sobre nuevas posibilidades, piensas en formas innovadoras de ser y sueñas con estos nuevos estados mentales y físicos, llega un momento en que el lóbulo frontal baja el volumen de los circuitos que procesan los tres grandes. En cuanto a esto ocurre, los pensamientos que estás teniendo se convierten en una experiencia interior e instalas en tu sistema nervioso nuevos programas de software y hardware. Es como si en tu cerebro ya hubiera ocurrido la experiencia de ser tu nuevo yo. Y si repites ese proceso cada día, tu yo ideal se convertirá en un estado mental al que te habrás habituado. Me gustaría señalar otra cosa. Si te concentras tanto en el pensamiento que se convierte literalmente en una experiencia, lo que produces es una emoción. Y en cuanto se crea la emoción, empiezas a sentirte como tu nuevo yo ideal y te acabas acostumbrando a este nuevo sentimiento. Recuerda que cuando el cuerpo comienza a responder como si la experiencia ya fuera una realidad presente, le estás enviando nuevas señales a tus genes. Y tu cuerpo empieza a cambiar ahora, antes de materializarse el episodio físico en tu vida. Te has adelantado al tiempo y lo más importante es que adquieres un estado del ser en el que el cuerpo y la mente trabajan como una unidad. Y si repites este proceso a diario, también te acostumbras a este estado del ser. Si puedes conservar este nuevo estado de la mente y el cuerpo, al margen del entorno exterior y de las necesidades emocionales físicas en el que trasciendes el tiempo, sucederá algo distinto en tu vida. Esta es la ley cuántica. Es decir, según el modelo de la meditación con el que trabajarás, todo cuanto necesitas hacer es recordar quién no quieres seguir siendo, hasta conocer a tu antiguo yo. Los pensamientos, conductas y emociones relacionadas con el que quieres cambiar, hasta el punto de desactivar y desconectar tu antigua mente para que no siga enviando las mismas señales a los mismos genes. Después, debes contemplar a diario quién quieres ser. De este modo, activarás y conectarás nuevos niveles mentales, con lo que entrenarás emocionalmente a tu cuerpo para que se habitúe a esta mente nueva y surja de manera automática. Cambiar a nivel personal es esto. Bien, para concluir el episodio de hoy, quiero recalcar nuevamente cuáles son los pasos que debemos de tener en cuenta claramente para lo que viene, que me imagino que va a ser la meditación. Voy a leer este último párrafo una vez más. Es decir, según el modelo de meditación con el que trabajarás, todo cuanto necesitas hacer es recordar quién no quieres seguir siendo hasta conocer tu antiguo yo. Los pensamientos, conductas y emociones relacionados con esa versión de ti que ya no quieres ser, tienes que tenerlos muy claro. Porque esas características que según tú te definen son las que tenemos que desactivar y desconectar de tu mente para que no se sigan enviando las mismas señales a los mismos genes. Después debes contemplar a diario quién quieres ser, esa versión de ti que realmente deseas vivir, experimentar.
De este modo activarás y conectarás nuevos niveles mentales, con lo que entrenarás emocionalmente tu cuerpo para que se habitúe a esta nueva mente y surja de manera automática. Entonces, para cambiar la persona que en este momento ya no queremos ser, es muy importante tener bien claramente qué emociones negativas estamos teniendo, qué pensamientos negativos estamos pensando, qué características de nuestra personalidad son las que queremos cambiar. Y cuando ya tengamos bien claro esas reacciones también que estamos teniendo, que no nos gustan, que ya queremos soltar, va a ser más sencillo poder desactivarlas. Es muy importante que seamos honestos con nosotros mismos, o sea, porque no tiene sentido que te mientas a ti mismo porque te cuesta mucho aceptar que de repente eres egoísta o que tienes un problema con los celos. Hay que aceptar nuestras debilidades y nuestra negatividad para poder transformarnos. De lo contrario, eso va a estar ahí en el subconsciente todavía programándonos. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Estoy muy contenta porque el Dr. Joe está empezando a hablar de una de las cosas que a mí más me gusta, que es la meditación. Y me da demasiada satisfacción poderles explicar a ustedes esto de una forma que verdaderamente solamente me pone a mí como la comunicadora y no tengo que ser yo quien reproduce las palabras más que desde la lectura del libro directamente. Sin más que agregar, deseo que tengas un día maravilloso, que recuerdes el poder de sonreír y que sigas trabajando en esas 3 listas. Tómate el momento de respirar conscientemente y agradece lo que ya está. Y prepárate para todo eso que ya quieres que venga. Te mando un hermoso deseo que es que te sientas bien, que te sientas alegre y que puedas permitirte experimentar una nueva vida. Nos vemos en la próxima.